Amén. Bien. Nuevamente les damos una cordial bienvenida, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Comenzamos en la lección del día de hoy, martes 17 de septiembre, lección 12. Si alguien puede leer, por favor, el título de la lección para saber que se está viendo, que se está proyectando. ¿Alguien puede leer? La crucifixión. Amén. Gracias, hermanita Mercedes. Bueno, aquí tengo un versículo que va más o menos referente a la lección, que lo vamos a ver más adelante. Dice en Marcos capítulo 15, versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Esto es lo que dicen, ¿cierto? Allí los que se burlaban de Cristo. Vemos una imagen que hace referencia a lo que ocurrió aquel día de la crucifixión. Pero antes, mis hermanos, bueno, recordar un poquito y hacer una introducción de lo que había pasado horas antes, ¿cierto? El pueblo de Jerusalén había dirigido, ¿cierto? Allí los sacerdotes, los ancianos, los gobernantes, a Jesús hacia Pilato, ¿cierto? Para que fuera Pilato quien lo condenara a muerte porque ellos no podían. ¿Ah? Debemos recordar eso, que fue entregado también a los soldados para que lo azotaran. Eh, También, ¿cierto? Vemos como Pilato lo expone ante la multitud porque de alguna manera quiere librarse, zafarse de ser él quien tome esa decisión, ¿cierto? Y les ofrece liberar a uno de los presos, dentro de los cuales estaba Barrabás y Jesús. Y sabemos, ¿cierto?, que Barrabás estaba acusado de sedición, que era una de las peores cosas que se podía hacer contra el imperio romano. ¿Ya? Y vemos a Jesús por otra parte y el pueblo decide, ¿cierto? Ahí motivado por los sacerdotes y por el enemigo, por el diablo que estaba allí mismo, ¿cierto? Deciden elegir a Barrabás por sobre Jesús. Entonces Jesús es condenado a la pena de muerte que en ese tiempo, ¿cierto? Se castigaba con la crucifixión. Dice aquí que al igual que los otros evangelistas, Marcos aquí no nos presenta un relato sobrio, o sea, perdón, nos presenta un relato sobrio de la crucifixión, o sea, no ahonda mucho en los detalles. También tendremos que notar que todas las narraciones de la crucifixión de Jesús están llenas de alusiones y citas al Antiguo Testamento. Mis hermanos, qué bueno sería si pudiéramos leer en otro momento, porque el día de hoy es larguito, el Salmo 22, allí se hace alusión, ¿cierto?, a estos momentos que vivió Jesús, y me parece que también está en Isaías 53. Así que la recomendación está allí, mis hermanos, para que eh, podamos verlo. Vamos entonces a ir al repaso de la lección. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hermana Mónica. Manito Marcel. Buenos días, hermanitos, con todos. La lección está presentando en San Marcos, capítulo 15, 21 al 38. Sería bueno que los que tienen su lección estén siguiendo con su lección de la escuela sabática, pero si no lo tienen en la mano la lección, podamos usar la palabra de Dios, cualquiera sea la versión. Cuanto más versiones, mayor luz tendríamos. Entonces, si leemos desde el 21 hasta el 38, ahí viene todos los momentos en que se inició. Por ejemplo, yo anoté algunas pequeñas cosas que está hablando. Por ejemplo, empieza la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo desde las 9 de la mañana. El versículo 25 dice, y hasta la hora nona, que son 3 de la tarde, versículo 33. Entonces, desde esa hora hasta esa hora, ayer, ligeramente la participación mía era de que nuestro Señor Jesucristo fue colgado así desnudo totalmente, y el sol no alumbró, fue noche y Dios cubrió con la oscuridad la desnudez de su Hijo,
todo eso la señora White también manifiesta en sus libros. Ojalá, si hay tiempito, podamos también compartir lo que ella dice. Y eso, hermanita. Amén. Entonces vamos a avanzar en la lección, mi hermano, para que justamente lleguemos al tema de allí de lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a leer entonces, mis hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 21 al 38. Y aquí se nos hace una pregunta. ¿Qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí? Lo vamos a descubrir, ¿cierto?, en la medida que vayamos leyendo los versículos que aquí se nos presentan, ¿sí? Leemos entonces, desde el capítulo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Hermanos, tenemos que considerar que Jesús, desde que fue tomado preso esa noche, Jesús había estado todo el día trabajando, había estado sanando, había estado con la multitud, ¿cierto? Después había cenado con sus apóstoles y esa noche fue llevado preso. Jesús no había dormido nada. Entonces podemos ver, yo me imagino, el cansancio que tenía Jesús, aparte, ¿cierto?, de la flagelación que habían hecho, que habían cometido contra él, ¿cierto?, en los azotes, los escupos, o sea, todo lo que le hicieron a Jesús, imaginar el cansancio que él tenía, y por esa razón ya no se podía el madero. Recordar que la cruz en sí misma no la llevaba Jesús, él llevaba solamente un madero, porque la otra parte estaba en el lugar donde él se sacrificaba. Entonces aquí vemos que Simón de Cirene, y lo curioso aquí es que dice que es padre de Alejandro y de Rufo. Por lo general nosotros leemos, ¿cierto?, cuando dicen hijo de, pero acá dicen que es padre de. Y al parecer Marcos hace referencia a estas personas porque ellos a lo mejor en ese momento ya eran seguidores de Jesús o luego, cierto, de estos episodios se convierten al cristianismo. Por eso se hace mención de estos personajes aquí, que a lo mejor uno dice, pero ¿por qué los nombra? Pero debe ser por esa razón. Y Simón de Cirene, cierto, es obligado, porque no es que él quisiera llevarla. Recuerden que llevar la cruz era algo totalmente vergonzoso, o sea, era lo peor que le podía ocurrir a un judío, tocar la cruz siquiera, ¿ya? Además de que podían creer de que él era uno de los condenados, entonces, peor aún. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, que Simón es obligado a llevar la parte de la cruz de Jesús. Sigue en el capítulo, o sea, en el versículo 22 y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este lugar, mis hermanos, dicen que este cerro tenía forma de calavera, pero otros dicen también que tenía que ver con Monte Colbar, algo así. Bueno, sea como sea, mis hermanos, sea cual sea la alusión que se hace a ese nombre, fue allí donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y me parece, a lo mejor estoy equivocada según leí, que no se sabe en definitiva si, dónde queda ese lugar, dónde fue crucificado a ciencia cierta el Señor Jesús. O sea, por el lugar, o sea, sabemos el nombre, todo, pero el lugar exacto donde fue no se sabe. ¿Ya? Dice aquí, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Alguien sabe por qué se les daba a ellos, a los que estaban crucificados, este vino mezclado con mirra? Según leí por allí también. Hermanito Marcelino, dígame. Escuché una predicación respecto a ello. ¿Por qué Jesús no quiso tomar vino mezclado con mirra? Viene a ser como una especie de anestesia. Entonces Satanás se burlaría. Claro, ha sido anestesiado, ¿cómo no va a soportar? Entonces Jesús no bebió. No, tenía sed y los soldados le dieron ese líquido, ¿no? Pero no bebió por eso.
Amén, amén. Justamente lo mismo había yo leído en mi hermano, así es. Él no lo tomó justamente porque él estaba bebiendo la copa, ¿ah? Y esa copa era sin, sin endulzar, así que no la tomó. Eh, Dice el versículo 24, cuando le hubieron crucificado, eh, y bueno, sabemos la forma horrible, ¿cierto?, en que eran crucificados. eh, Eran clavadas sus manos, pero no eran crucificados de las palmas, mis hermanos, sino que por ahí, por entre medio, por donde están las muñecas, ¿ah? Del antebrazo, ¿cierto? Por allí eran puestos los clavos, ¿cierto? Y en los pies. Y para Jesucristo era aún mucho más doloroso, ¿cierto? Porque él llevaba una cruz que era más grande que él. Entonces debe haber sido estirado de alguna forma, puesto de alguna forma que le quedaba mucho más incómoda la cruz. Después, ¿cierto? En el repaso de la lección vamos a ver, ¿cierto? Que otras cosas podemos ver que ocurrieron allí con respecto al sufrimiento físico que Jesús estaba recibiendo. O sea, todos los que eran crucificados de esa forma tenían, sufrían muchísimo, pero la muerte era muy, muy lenta, ¿ya? De allí vamos a ver eso, mis hermanos, para no entrar en el detalle ahora y para no repetirlo, ¿cierto? Dice también aquí, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Vemos nuevamente, mis hermanos, como en cada versículo se van cumpliendo profecías escritas ya hacía tanto, tanto tiempo, ¿cierto? Si nosotros buscamos, como dije en el Salmo 22, en Isaías 53, vamos a hacer una descripción de lo que aquí pasó. Yo quisiera compartir algo con ustedes aquí. Dice que cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. A nosotros nos resulta extraño que estos hombres pudieran tener a su lado a Jesús muriendo y al mismo tiempo estuvieran repartiendo sus vestidos. Pero desgraciadamente este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común en nuestros días. ¿Cuántos no tienen interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros y lo miran con absoluta indiferencia? De repente somos, mis hermanos, como estos embrutecidos soldados romanos que lo único que les interesa son las cosas materiales. Pero en cualquier caso, ¿cierto? Que pocos se llevaron de Cristo, pudiendo haberse llevado lo mejor, que era la salvación, ¿cierto? Se llevaron la ropa, que era lo único material que a Jesús le quedaba. Esta parece que era la costumbre romana según la cual las ropas del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. Así desposeyeron a Jesús de lo único que tenía, ¿cierto? El Salmo 22:12 hace alusión a esto que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo respecto a este versículo, mis hermanos? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando Hermana suerte. Mónica, Eh, la ropa, la túnica que llevaba nuestro Señor Jesucristo no tenía costura, era una sola pieza. Entonces no podían repartirse, romperlo, entonces decidieron echar suerte quién se llevaría toda la unidad, toda completamente. Por eso que no podían repartirse, no, echaron suerte. amén, amén, hermanito. Así es. Bien, avanzamos entonces. El versículo 26 dice, y el título escrito de su causa era, perdón, el rey de los judíos. Y aquí, mis hermanos, está la respuesta, ¿cierto?, a la pregunta que se nos hace arriba, ¿cierto?, acerca de la ironía, ¿cierto?, de este comentario que se hace aquí. Vemos antes como Pilato, ¿cierto?, pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Ah? Tú lo dices. Era, ¿cierto? Él era el rey de los judíos. Y aquí vemos, ¿cierto?, a los, eh, a los soldados, vimos también a los soldados romanos ayer que decían, ¿cierto?, salve rey de los judíos, ¿cierto? También reconociendo con ironía, con burla, ¿ya? Y este cartel que es puesto allí en 3 idiomas, ¿ya?
que dice que él era el rey de de los judíos para que todo el mundo lo pudiera ver. Vemos también, cierto, que los judíos, los sacerdotes estaban indignados por este cartel y le pidieron a Pilato que no lo pusiera, pero en contra de ellos Pilato lo pone igual, a lo mejor también porque tenía rabia con ellos porque lo habían hecho crucificar o tomar una decisión con respecto a la suerte de un inocente, ¿cierto? Les dice, así como lo puse, así queda. ¿Ah? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a eso, a esto del rey de los judíos? Mm, ¿quién Hermanita, se llevó la ropa? ¿Quién se llevó la ropa? ¿A quién le cayó la suerte? A uno de los soldados, por mi hermano, a uno de los soldados, porque entre ellos echaron la suerte. hermanita, buenos días. Buenos días, hermanita Rosa. Buenos días, buenos días con todos. También podemos comentar sobre la burla de los que pasaban, ¿no? En Marcos 15:29 dice, ¿no? Los que pasaban junto a la cruz se burlaban de Jesús, diciéndole que si es el Hijo de Dios, debería bajar de la cruz. Incluso los principales sacerdotes, los escribas, se burlaban de él, sugiriendo que si pudo salvar a otros, debería salvarse a él mismo, ¿no? Amén, hermanita, amén. Amén, hermano. Justamente estamos leyendo, ¿cierto? Todavía no llegamos allí, vamos a avanzar, ¿cierto? A esa parte. El versículo 27, mis hermanos, dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Bueno, recordar, ¿cierto?, de que el castigo, ¿cierto?, el peor castigo era la muerte de cruz, la crucifixión, y al parecer estos ladrones estaban vinculados a Barrabás, ¿cierto?, que era el que iba a ser crucificado también. ¿Ah? Y Jesucristo ocupó el lugar que tenía Barrabás allí, el lugar que teníamos cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque si bien es cierto, Barrabás había hecho decir, ¿cómo se llama? Su culpa era ir en contra del imperio romano, aparte de ser ladrón, aparte de ser asesino, ¿cierto? Eh, el peor pecado que tenemos todos, ¿cierto? Es cuando nosotros rechazamos a Jesús. Eh, Vemos acá a los ladrones, ¿cierto? De los cuales en otros evangelios se habla. Uno se burlaba, bueno, los dos en un comienzo, ¿cierto? Hacían burlas acerca de Jesús, pero luego uno se arrepiente, ¿cierto? Y dice, mira, nosotros estamos aquí, pero nosotros somos culpables, nosotros merecemos esta muerte, pero él no, él es inocente. Y también hace alusión, ¿cierto?, a Cristo como rey, diciendo que cuando Él venga en su reino, en su gloria, ¿cierto?, se acuerde de Él, reconociendo de esta manera que es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros todos merecíamos esa muerte, pero Jesús la sufrió por nosotros y gracias a Él tenemos acceso a la vida eterna y cuando el ladrón pide cierto estar con Él cuando venga su reino, nosotros todos podemos estar con Cristo cuando Él venga en su reino, gracias a que Él murió de esta forma tan vergonzosa, tan espeluznante, tan horrorosa, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Y el versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es decir, allí estaba Jesús crucificado con los inicuos. Y lo que decía nuestra hermana Rosita, ¿cierto? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Qué fácil, hermanos, hubiese sido que Cristo hubiese descendido de la cruz, pero ya no nos hubiese podido salvar. Y allí hay otra ironía, mis hermanos, que Jesús estaba muriendo para salvarnos. Jesús no se salvaba para que nosotros pudiéramos ser salvos.
¿Alguien desea hacer algún otro comentario respecto a esto, mis hermanitos? Seguimos avanzando, mis hermanos. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, claro, ahora estaban contentos, felices, porque por fin habían conseguido lo que ellos más deseaban, que era matar a Jesús, ¿cierto? Escarneciendo se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Todo esto con ironía, ¿cierto? Jesús les estaba salvando a ellos, Jesús nos estaba salvando a nosotros. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Qué terrible, mis hermanos, cómo estos hombres se condenaban, ¿cierto?, al decir, al proferir todas estas cosas, estos gritos, estos insultos delante de Jesús, ¿eh? Porque no le quisieron reconocer hasta el final, ellos no reconocieron que ellos estaban equivocados, salvo cierto por algunos que cuando más adelante vemos que Pedro hace una gran predicación, cierto, y se convierte en 3.000 personas, muchos allí reconocieron esto, de que por culpa de ellos, cierto, Jesús había muerto. Y yo digo de ellos porque estoy leyendo la lección, ¿cierto? Pero debemos recordar, hermanos, que nosotros también fuimos esos gentiles que crucificaron a Jesús. Cada vez que nosotros le rechazamos, cada vez que nosotros apartamos nuestra vista de Él, nos apartamos del camino, estamos allí clavando, ¿cierto? A Jesús en el madero. Eh, y bueno, dice también los que estaban crucificados con él le injuriaban, ¿cierto? Como les decía yo hace un momento. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y aquí está el comentario que hizo nuestro hermano, ¿cierto?, acerca del espíritu de profecía, que decía de que el cielo no quiso ver esto, además de que Dios, el Padre, ¿cierto?, aparta su vista de su Hijo. Vemos también el espectáculo horroroso, ¿cierto?, donde Jesús estaba expuesto, desnudo, crucificado en una cruz. Eh, entonces cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y esto también, mis hermanos, fue algo asombroso que justamente en ese momento, o sea, eh, ¿por qué en ese momento? O sea, daba también para remecer allí los corazones y que pensaran en qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar, que realmente a quien habían crucificado era el Hijo de Dios. ¿Ah? Y dice aquí también el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es en este momento, ¿cierto?, cuando Jesús recibe toda la ira de Dios, todo el castigo, la muerte segunda que nosotros merecemos, el castigo de nuestra de nuestra libertad, ¿cierto? Lo recibió Él. El castigo por nuestra salvación lo recibe Él. Es por eso, ¿cierto?, que allí se siente desamparado y apartado de su Padre, el que siempre estuvo unido a Él en oración, ¿cierto? Siempre estuvo en comunión y ahora se ve apartado por causa de nuestros pecados del Padre. ¿Alguien desea hacer algún comentario aquí respecto a este versículo? Bien, continuamos leyendo y dice así, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y esto también, mis hermanos, es una ironía, porque se supone que Elías iba a aparecer antes que el Cristo, ¿cierto? Para preparar el camino. Entonces, negando que él fuera el Cristo, dice, mira cómo llama a Elías, ¿cierto? Aquí estaban negando totalmente que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías realmente.
El capítulo 30, el versículo 36, perdón, dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Qué horrible, mi hermano, las burlas, ¿cierto? Cuando el ser humano deja que Satanás domine el corazón, sale lo peor, lo peor, lo peor que tiene adentro. O sea, hasta el final, hasta el último momento, ¿cierto? Haciendo la burla, hasta el final, ¿cierto? Martirizándole. Mas Jesús, dice el versículo 37, dando una gran voz, expiró. Y yo quiero también mencionar algo que dice en otros evangelios, ¿cierto? Cuando él dice consumado es, ¿cierto? O dice también, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, hasta el final, Cristo fue obediente. Hermanos, y esta es la fe de Jesús, la que debemos tener nosotros. La fe de Jesús que fue fiel y obediente hasta la muerte. ¿Ya? A pesar de cualquier circunstancia, Jesús tuvo que pasar todo este horror por obediencia, ¿cierto? Él tuvo que aprender lo que era la obediencia, porque si bien es cierto, eh, bueno, eso lo dice un versículo, a lo mejor yo lo estoy considerando mal, si es así, alguien me lo puede, ¿cierto?, decir. Eh, eh, Tuvo que ser obediente porque si bien es cierto, él en ese momento, cuando estaba en el Getsemaní, él oraba y clamaba a Dios que se hiciera su voluntad, ¿cierto? Pero él también decía que ojalá pudiese pasar de él esa copa. Entonces él tuvo que obedecer y sabemos, ¿cierto?, de que esto desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había dicho que iba a ser así. Hay un versículo que no recuerdo que habla justamente respecto a esto, mis hermanos, a ver si después lo encuentro y lo comparto con, con ustedes. No sé si alguien más desea hacer algún comentario respecto a lo que hemos ido viendo aquí. Hermana Mónica, Hermano Marcelino. hay unos comentarios respecto al tema que estamos tratando en esta mañana. Dice, al llegar al lugar de la ejecución, los condenados fueron atados. Al Señor Jesús, recuerden, le clavaron las manos y los pies con clavos, pero a los ladrones que lo acompañaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, fueron atados con soga, ¿no? Por eso ellos podían haber durado 2 días, 3 días antes de morir, pero como era el día siguiente, sábado, entonces antes que raye el sábado entre el sol, ¿no? Lo rompían el codo y la rodilla y lo mataban de esa manera, pero el Señor Jesús expiró y la profecía ya decía, contar puedo todos mis huesos, mis ropas echaron suerte, dice, ¿no? En Salmos. Entonces se cumple también eso en su cabalidad, lo que estaba predicho en la palabra de Dios. Todavía dice, mientras los ladrones se debatían en manos de los que los extendían sobre sus cruces, Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre hacían o habían dispensado bendición y que se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos, estos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo a la cruz. Los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Cristo. El Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente.
No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable felicidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo el lagar y el pueblo, nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23:34. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Esto está en Historia de la Redención, página 229, 230. Se pueden otros informarse más. El predicador respecto a eso decía: aún los animales retozaban de un lugar a otro porque en su ser advertían que alguna cosa diferente estaba pasando en el mundo, porque no había ni luz del sol. Las avecitas desfallecían en su vuelo de arriba para abajo. Notaban que algo importante estaba pasando. Solamente el ser humano inteligente que fue creado no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Estas cosas fueron lo que pasaron aquella tarde en el cerro llamado Gólgota. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía siglos antes de la crucifixión. El Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, heme cercado, cuadrillas de malignos horadaron mis manos. Horadar quiere decir romper, hacer hueco, y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían su ropa entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? El deseo de toda la gente, página 695. Para terminar, y cuando vino la plenitud de los tiempos, aquel que fue designado en los consejos del cielo vino a la tierra como instructor. Era nada menos que el creador del mundo, el Hijo de Dios infinito. La rica benevolencia de Dios lo entregó a nuestro mundo y para satisfacer las necesidades de la humanidad tomó sobre sí la naturaleza humana. Ante el asombro de los huestes celestiales, caminó por nuestra tierra como el Verbo eterno. Plenamente preparado, abandonó las cortes celestiales para venir a un mundo estropeado y contaminado por el pecado. Misericordiosamente y misteriosamente se vinculó la naturaleza humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El exceso de la bondad, la benevolencia y el amor de Dios fue una sorpresa para el mundo de la gracia que se podía captar pero no contar. Por algo Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el amor de Dios. Amén. Ese último versículo, hermano, donde, ¿me lo puede repetir, por favor? El último versículo que dijo y que leyó. Eso fue de memoria, hermana, pero dice Pablo, ¿no es cierto? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la misericordia, el amor de Dios. También, hermano, en el madero, ¿cierto? Allí en la cruz estaba todo el pecado, pero también estaba la gracia de Dios
salvando al mundo, estaba Cristo reconciliando, ¿no es cierto?, con el Padre. Mis hermanos, hay un versículo en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto es lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que pasó en ese momento cuando Jesús se siente totalmente desamparado del Padre. El pecado, ¿cierto?, lo había apartado de él. Dice que las tinieblas nos enseñan la profunda gravedad del pecado a los ojos de Dios. Es como si hasta el mismo universo entendiera esto y se vistiera de luto, sumido en la oscuridad, para no presenciar aquella escena tan dramática. Vamos a ir terminando, mis hermanos, para avanzar en la lección. Dice, bueno, ya había leído el 36, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y esto para nosotros, ¿cierto? Como cristianos que estudiamos el santuario, sabemos, ¿cierto?, de que tenía una connotación especial. Sabíamos que los sacrificios que se hacían eh, eran diarios y habían un sacrificio que se hacía una vez al año, que era el día del Yom Kippur, ¿cierto?, el día de la expiación. ¿Mm? Y vemos, ¿cierto?, como todo esto que ocurrió aquí en la cruz, ¿cierto?, simbolizaba el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Él era el Cordero Pascual, ¿cierto?, que era entregado. Él era el sumo sacerdote también, que va ahora, que está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, ya los sacrificios en ese momento ya no iban más. A ver, déjenme ver un momentito, una cosita aquí, esperen un momentito. Eh, Dice, mientras aquel grito todavía resonaba en el corazón de todos los presentes en ese preciso momento en el que parecía que los principales sacerdotes habían triunfado, desgarrando la vida de Jesús y destrozando las esperanzas de sus seguidores, en el templo sucedió algo asombroso. El enorme velo que separaba a Dios en el interior del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué significaba? Eh, Dice aquí que en primer lugar debemos notar que el velo se rasgó de arriba abajo, lo que indica que fue una acción divina. O sea, no fue algo así casual, ¿cierto? Una casualidad. Esta fue la primera respuesta del Padre a la oración de su Hijo y la primera consecuencia de su muerte. Podemos imaginarnos el terror que esto haría, ¿cierto?, en los sacerdotes que en aquel momento estuvieran oficiando en el templo. Ver abierto el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cristo, ¿cierto?, entrando. Dice, suponemos que los servicios quedarían parados inmediatamente hasta que el velo fuera restaurado nuevamente. ¿Ya? Dice aquí, no sabemos cómo interpretaron ellos todos estos hechos, pero los primeros cristianos entendieron rápidamente su significado. Lo más evidente, como explica detalladamente el autor de Hebreos, es que el camino hasta el lugar santísimo, que hasta ese momento permanecía cerrado, había quedado abierto para todos por la muerte del Señor Jesucristo y nunca más volvería a estar cerrado. Hermanito, por favor. Esa partecita cuando dice que el santuario, el velo del templo se había rasgado, hay un comentario respecto a eso. Todos los eventos que estamos siguiendo, ¿no es cierto? La Biblia en los 4 evangelios, uno de ellos expone cierta parte del episodio y el otro otra parte y el otro otra parte, pero no todos coinciden en la misma parte, sino que unos aclaran más una parte, otros y así. Pero el espíritu de profecía lo abarca todo completamente. Por ejemplo, hablando de, ahora no lo he encontrado, estaba buscando en dónde está, en el recuerdo de la siguiente manera, que en el momento en que Jesús dijo,
hecho es, consumado es, expiró, en tus manos encomiendo mi espíritu, allí exhaló, murió. En ese rato es hecho es, consumado es, el templo se rasga. Y ese era exactamente hora nona, las 3 de la tarde, cuando se tenía que sacrificar un corderito. Y el sacerdote tenía las manos listo, el cuchillo para cortarlo, el corderito, y vio a su izquierda que el velo del templo se rasgó. El levita, este sacerdote, entendió que hasta ese día era el cordero que iba a morir y lo dejó de matar, desató el corderito se fue libre. A partir de ese día nunca más se hizo sacrificios porque el verdadero cordero de Dios murió en la cruz. Eso es la explicación de la pluma inspirada. Amén, hermanito Marcelino, le agradezco. Sí, yo de repente me, me muero un poquitito. Hermana Mónica, Hermano Waiki, buenos días a todos. Sí, bienvenido. sí, también aclarar de que en el horario de los hebreos, bueno, ya dije la vez pasada, ¿no? De 6 a 7 se consideraba como la primera hora. Entonces el sacrificio en la mañana era como a las tercera hora, o sea, a las 9, y en la tarde era a la novena hora, o sea, a las 3 de la tarde, ¿no? Cada día se hacía eso, continuo era. Entonces, cuando se dice, ¿no es cierto?, de que fue el Cordero Pascual entre el 14 y el 15, o sea, la tarde de ambos, entonces está diciendo parte del 14 y parte del 15, o sea, a la entrada, a la salida del sol, ¿no? Al entrarse el sol es el momento cuando, vale decir, las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? A esa hora era el sacrificio del Cordero Pascual, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Ahora, más altito estaba comentando con respecto al lugar donde que fue crucificado Jesús. Bueno, como quiera que yo estaba allá, he estado yendo a los lugares donde que dicen, ¿no? Por tradición, donde que fue crucificado Jesús, los católicos, los ortodoxos y también los evangélicos, cristianos. Pero hay un lugar donde que definitivamente es indudable el lugar del Gólgota. Y ese cerrito, ese morro, tiene realmente una apariencia de una calavera hasta ahora. Debe ser una piedra tan dura que a lo lejos se ve pues una calavera. Entonces es el Gólgota, ¿no? El lugar. Y a las faldas de ese cerro está justamente un jardín y es de unos evangélicos, y justamente en la pared de una piedra hay una tumba, ¿no? Donde que consideran, muchos dicen que ahí fue la sepultura de Jesús, y además que está a las afueras de los muros de Jerusalén, al lado de la puerta de Damasco, ¿no? Entonces, y caminando, bueno, desde la puerta hasta ahí puede ser lentamente, unos 15 minutos, caminando lentamente, ¿no? Es un poquito, no tan lejos ni tan cerca, ¿no? Entonces, eso con referente al lugar del Gólgota, donde que no se puede entrar como turismo, ahí no se puede sacarse fotos, no puede nadie pisar, porque es un lugar donde que les corresponde a los musulmanes, y ahí están con sus armas, así que no permiten entrar a nadie, ¿no? Esa parte del cerro, ¿no? Si no, cualquiera iría, se sacaría fotos, ¿no? En un lugar que dicen que es el Gólgota. Bueno, la pregunta es, ¿qué fue lo más importante? ¿La vida perfecta de Cristo, la muerte o la resurrección? Bueno, definitivamente los tres, ¿verdad? ¿No? Porque si no tuviera una vida perfecta, no hubiera sido necesario su muerte y ni tampoco hubiera resucitado. Entonces, definitivamente los tres son tan importantes para hacer la previsión del pecado, ¿no? Para los que lo piden, lo desean, ¿no? Bueno, de repente lo que se refería en el antes cuando decías un texto del Antiguo Testamento, quizá era el de Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es que el amor de Dios con la humanidad es desde antes de la fundación de este mundo, antes de que entre el pecado. Ya Dios nos amaba, Dios ya había previsto
la hora, el momento que tenía que venir Jesús para redimirnos del pecado. Es importante eso decirlo. Después, concerniente a los horarios, bueno, hay cositas que no me queda claro hasta ahora cuando algunos pastores dicen de que el jueves fue tomado prisionero y el viernes ya estaba en la cruz. Yo no puedo tanto entender que fue así porque si bien Marcos dice que cuando el Pedro le negó 3 veces y en la tercera vez cantó el gallo por segunda vez, tercera vez, ya era de día, ¿no? Obviamente ya estaba amaneciendo. Y Marcos 15:1 dice de que muy temprano le llevaron a Pilato. Entonces, ¿de qué día sería pues eso? Y ahora Marcos también dice, ayer les leí, ¿no? De que Juan decía de que también a la 6ª hora le presentó a Pilato. Entonces era de noche, pues, eso. No puede ser de día, porque si fuera a la 6ª hora, estaría pues, en la cruz, ¿no? Entonces, eso también no da, ¿no? Y ahora y la hermana G de Juan también dice que fue muy temprano salió de Pilato de la cama. En 2 oportunidades dice. Entonces, definitivamente no fue no fue apresado el jueves, fue el miércoles lo que fue apresado, ¿no? Porque si hubiera sido al amanecer del día jueves, como tradicionalmente creíamos, yo también lo creía así, entonces, bueno, desde las 6 hasta las 3, en 3 horas, ¿qué va a haber tiempo? Pues para juzgar, tenía que juzgar el tribunal de los judíos, después tenía que llevarle a Pilato, luego a Herodes, luego nuevamente a Pilato, y la turba, y luego la cruz y llevar, y no alcanza, hermano. En 3 horas yo creo que esté en la cruz no alcanza, definitivamente no alcanza. Eso es imposible, por eso es... ¿Cuántas horas se lleva, por ejemplo, de acá de Perú con Israel? ¿Cuántas horas de diferencia hay? Entonces 14 yo creo horas que adelantado. eso creo es por eso es que no, no encajamos. No le entendí la pregunta. No le entendí la pregunta. ¿Me dijiste de Perú, Japón o...? No, del Bueno, este, mire. de Israel, o sea, ese No. lugar. Yo les invito, hermanitos, a que estudiemos. Yo me estoy empapando un poco en asuntos del calendario judío. Porque la Biblia El dice, ¿no? calendario hebreo. La Biblia dice, ¿no? Que las mujeres no pudieron perfumar, balsamar a Jesús porque era sábado. Y él, o sea, de ahí nomás, no sé, entonces ha sido cuando, el viernes, la muerte de Claro, Jesús, cuando está bien ha el sido viernes. la última cena, jueves, entonces yo creo que, no lo sé, hermanos, pero Bueno, No. mi mente está así, ¿no? hermanito, Eh, sí, disculpe, hermanito Waiki, sí, yo sé que sí, es importante, ¿cierto? De repente los yo me, detalles, como usted dice, mi hermano, pero tenemos que avanzar en la lección, mi hermanito. Sí, yo me rijo solamente a lo que dice Éxodo, Levítico 23. Ahí están las fechas de las fiestas de los judíos, exactamente qué día tiene que ser, ¿no? Entonces, seguramente cuando llegó esa fecha, Jesús tuvo que cumplir y no pues así tanteando o calculando, no, sino que y también coincide con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Esto lo que yo estoy diciendo no es que yo lo he descubierto, hermana, no es, sino que esto se enseñaba antes así en nuestra iglesia, Amén. pero últimamente no se está, en 1930 se enseñaba así, pero lamentablemente últimamente no sé qué pasa, que no se enseña como debe ser. Por eso es que hasta que encuentre de repente algo que me convenza de que no está concediendo a lo que la Biblia dice, bueno, yo seguiré estando, ¿no? Con la manera como pienso. Gracias. Está muy bien, mi hermano, le agradecemos su comentario porque justamente, bueno, algunos estudiamos la Biblia, si bien es cierto, y hay otros que son muy apasionados por la profecía al detalle y a lo mejor algunos no lo entendemos tanto y por eso le agradecemos, mi hermano, porque usted, yo sé que es un estudioso allí
de la Biblia, ¿cierto? Y me gusta ir al detalle, cada detalle, y me parece muy bien porque vamos aprendiendo también. Pero bueno, vamos a avanzar porque nos ha ganado la hora, como dice nuestro hermano Justo, y vamos a leer esta parte de la lección. Dice que en este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, lo hemos leído, ¿cierto? Dice, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio y hasta su arresto, él estuvo a cargo de la acción. Él era el que sanaba, el que hablaba con la gente. Ahora no, él era llevado por la multitud, ¿cierto? Dice que a lo largo del Evangelio y hasta su arresto, él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz, como lo comentamos más arriba, ¿cierto? Dice que en la cruz su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Esto lo vimos también en el Salmo 22, ¿ya? La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz, ¿ya? También está allí un versículo para que puedan revisarlo después, mi hermano, pero que también hicimos alusión más arriba. Dice que atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. También en hebreo como en griego la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como el antebrazo. La palma de la mano carece de estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración, mis hermanos, dice aquí que era dificultosa. Para poder, cierto, tomar una buena bocanada de aire, dice que los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de la muerte. Jesús fue víctima de burlas y humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se ha visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración. Este elemento cambia en la cruz, ¿cierto? Donde todos hablan del Hijo de Dios, de que si es el Rey de los judíos, ¿cierto? El Mesías, eh, o sea, los mismos que le niegan hacen esta ironía acerca de quién es Él, o sea, hacen un reconocimiento irónico de quién es Él. Es lo que dice acá, resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan estos títulos para burlarse de Jesús. ¿Cómo se condenan a sí mismos estos hombres? Bueno, yo lo que dije antes, hablamos de ellos como que fueron ellos, ¿cierto? Pero cada vez que nosotros nos apartamos del Señor, estamos haciendo esto mismo, condenándolos. Una de sus declaraciones de burla se destaca en Marcos 15:31, dice, ellos dicen, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz, aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque estaba salvando a otros. Y esto es lo que tiene que quedar, mis hermanos, en nuestro corazón. Si Él no se salvó, fue para salvarnos a nosotros. Dice aquí, lee Juan 1, versículos del 1 al 3. A ver, lo voy a buscar aquí, mis hermanos. Juan 1. No sé si alguien lo tenga
en su versión también allí, si es que quisiera leerlo. Juan 1, versículos del 1 al 3. Voy a leer entonces, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, piensa en lo que este pasaje nos dice acerca de Jesús. El mismo Jesús que está siendo crucificado aquí en Marcos. ¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significa para nosotros? ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta, mis hermanos? ¿Cómo es que podemos abarcar con nuestra mente lo que esto significa? ¿Ah? Lo que la muerte de Cristo significa para nosotros. Hermanos, aquí en el libro de Juan, en el primer capítulo, los primeros versículos que leímos, se hace un reconocimiento de que Cristo es Dios y de que es Dios desde siempre, ¿cierto? De que Él es nuestro creador, de que Él es nuestro hacedor. Y ahora Él, ¿cierto? Se da por cada uno de nosotros. Qué importante, mis hermanos, es el amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Qué importante es para nosotros reflexionar en este amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir a morir por mí? ¿Por qué tenía que venir a morir? Ya pongámoslo, usted dirá, ay, pero si yo no soy tan pecador, ¿cierto? Como el ladrón ese, o como el romano allí que le azotó. Hermanos, ¿por qué Cristo tenía que venir a morir por ellos? ¿Por qué tenía que venir a morir por mí? Porque de repente se me ocurre ser mentirosa, o porque de repente se me ocurre hacer cosas que no debo, mis hermanos, que son desagradables, porque, porque son pecados a la vista de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo que yo merecía era la muerte, porque eso es la paga del pecado, es la muerte, ¿por qué este ser maravilloso, sin mancha, ¿cierto? Sin culpa, que es mi creador, tiene que venir a morir por mí? Y la única respuesta, mis hermanos, que podemos encontrar en todo esto que hemos estudiado esta semana, en todo lo que tuvo que pasar Cristo, es que Él es amor y nos ama tanto, ¿cierto? Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo, ¿cierto? Para que nosotros, los que creamos en Él, podamos ser salvos. Y no solamente ser salvos, mis hermanos, sino que podamos vivir eternamente con Él. Ojalá, mis hermanos, podamos guardar esto en nuestro corazón y meditar en Él siempre, no olvidarnos nunca de lo que Dios Padre, ¿cierto?, hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, estamos en un camino a la santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros estamos en un camino, ¿cierto?, en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y al hacer esto, nosotros permitimos que Él haga su obra en nosotros. Y esta obra, mis hermanos, que Él hace en nosotros, es la que nos puede salvar. Nosotros no hay nada que podemos hacer, porque si así fuese, Jesús en vano hubiese muerto. Con esta última reflexión, mis hermanos, yo no sé si alguien desea hacer algún comentario antes de que terminemos, ¿sí? Hermana Mónica, buenos días. Hermanita Luisa, buenos días, bienvenida. Nosotros le pertenecemos doblemente a Dios por creación y por redención, porque Él nos creó y nos rescató de las manos del enemigo por medio de su muerte, y por eso nos compró con su sangre preciosa, por ese gran inmenso amor que tiene por su creación, hermanos. No somos dignos ni merecederos siquiera de pedir nada ni exigir, porque estamos totalmente perdidos en el pecado, hermanos. Pero al decidir por Él nos amó primero y por eso nos apartó y nos separó, hermanos. Y nosotros decidimos seguirlo a Él, también amándolo como como Él nos ama a nosotros. Amén, hermano. Amén, hermanita Luisa. Hermanita Luisa, por favor, ¿usted nos podría despedir con la oración? Está bien, hermana.
Inclinemos el rostro para orar. Hermanita Luisa, disculpe, acérquese un poquito más al micrófono como hace un momento, porque hace un momento Amado sí que Padre estaba bien. celestial que moras en los cielos, te agradecemos. Amado Padre celestial que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos por este hermoso día, a pesar, Padre, de las falencias de la naturaleza, porque hay mucha lluvia, mucha humedad. Te agradecemos por todo ello, Padre, porque tu inmenso amor y misericordia aún nos tienes bajo tu protección. Te imploramos que en este día, Padre, nos acompañes en todo lo que tengamos que hacer, conforme a tu santa voluntad. Guíanos, Padre amado, y protégenos de toda maldad de este mundo que nos rodea. Por amor a Jesús oramos. Amén. Buen día. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, hasta mañana.